Vamos a ver algunas consideraciones sobre perspectiva de cuadro inclinado. Dibujamos, por ejemplo, una línea del horizonte. Dibujamos ahora un prisma hueco. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos aquí una fuga y vamos a poner otra, por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Eso quiere decir que este es un punto de corte y este es otro. Por tanto, aquí pondremos, por ejemplo, otra fuga. Vamos a hacer como si fuera una terraza y tenemos ahí dos planos horizontales, perdón, dos planos verticales, y ahora le ponemos ahora el horizontal aquí encima. Bueno, entonces tenemos ya un plano vertical, otro plano vertical, y ahora vamos a dibujar aquí un hueco por donde entran, por ejemplo, unas escaleras. Vamos a hacer que la fuga, por ejemplo, esté dentro del tramo de las escaleras. Entonces ponemos un tramo grande de escaleras. Que se vea dentro todo. Como vemos, está muy distorsionado. Los efectos más llamativos de perspectiva están muy distorsionados. Entonces ponemos, por ejemplo, la fuga aquí. Vamos a poner un poco más arriba. Entonces todavía más distorsionado. Tenemos que las verticales son estas. O sea que en realidad estas cuatro paredes se cortan en ese punto. O sea que tenemos cuatro paredes verticales que van hacia esta fuga. Lógicamente todas las verticales van hacia esta fuga. Entonces si mantenemos, por ejemplo, que las escaleras van a tener esta pendiente, vamos a darle, por ejemplo, una pendiente hasta aquí. Eso quiere decir que el plano de las escaleras viene por aquí y va hacia aquella fuga. Y corta aquí. Por tanto, corta su tramo homólogo aquí y el otro aquí. Por tanto, esto sigue esta dirección y esto sigue esta dirección. O sea que el tramo de las escaleras vendrá desde aquí hasta aquí. Y necesariamente queda sobre este plano la fuga. Con lo cual debe estar alineado con este punto. Vamos a llamar esto fuga 1, a esto fuga 2 y esto fuga 3. Lo ponemos aquí aparte. Bueno, entonces ya tenemos el tramo de las escaleras y ahora es un tramo horizontal hasta que corte a este plano vertical. O sea que corta aquí. O sea que estos dos puntos fugan hacia... La línea que pasa por ellos fuga hacia 2. Entonces ya tenemos aquí este plano horizontal. Y ahora si ponemos una puerta, vamos a ponerla, por ejemplo, este es el tramo horizontal, vamos a poner aquí. Fugando hacia 2. Y esto fuga también hacia 1. Bueno, perdón, es este punto, no este.
ya tenemos el tabique este que va hacia 2 y lo mismo, este irá por ahí hacia 1. Bueno, sabemos que esto fuga también esta fuga, y ahora lo que necesitamos es las escaleras. Entonces, si mantenemos que esta es la primera escalera, fugan todas hacia aquí. Entonces, iría la primera hacia allá, otra vez hacia 3, y hacia allá, hacia 3 y hacia allá, hacia 3 y hacia allá. Bueno, esta ya nos coincide aquí con esto. Bueno, vamos a hacer, ya que estamos cogiendo este plano, entonces bueno, como no nos coincide, vamos a hacer que venga hasta aquí y traemos todas un poco más abajo. Así. Y llega hasta este punto. Bueno, entonces decíamos, el primer tramo le aumentamos este detalle de la escalera. Esto, para hacerlo bien, habría que medir todos los tramos igual, y hacerlo en cónica de plano inclinado supone hacer una nueva vista, con lo cual supone bastante complicación, porque además es una cónica de cuadro inclinado donde aparece esta posición oblicua. Bueno, teníamos el plano este, lo corté aquí, pero bueno, realmente va a venir hasta aquí. O sea que este es el plano. Bueno, entonces en el momento en que corte aquí, esto viene por aquí y viene hacia esta fuga. O sea que corta aquí y va hacia esta fuga hasta este punto, hasta la referencia de esta línea. Luego va hacia aquella fuga, luego va hacia esta, luego hacia aquella, hacia esta, luego hacia aquella. Espera, no, la referencia, otra vez me he vuelto a equivocar. La referencia no es esta, sino esta. O sea, hacia aquella y ahora hacia esta, hacia aquella y hacia esta, hacia aquella y hacia esta. Y ahora aquí el último tramo, o sea que hacia aquella y hacia esta. Con lo cual ahora sí que podemos ir sobre seguro. Este es el mismo plano del suelo y ahora baja hasta este punto, baja hasta ese punto, hacia aquella fuga 1, hacia 3, hacia 1, hacia 3, hacia 1 y hacia 3. Y lo mismo aquí, esta baja hacia 3, aquí, hacia 1, hacia 3, hacia 1, hacia 3, 1, 3, 1 y 3. Con lo cual ya podemos trazar estas líneas con seguridad, siempre sin salir de ahí del 2. Bueno, ahora ya tenemos las escaleras. Y el tramo este. Y ahora cortaba aquí. O sea que este es el tramo que aparece visible.
Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger un punto cualquiera. Imaginemos que aquí hay una silla. Lógicamente, como estamos en una perspectiva ya muy distorsionada, la silla va a quedar irreconocible. Entonces de repente es un prisma y la vertical va hacia ahí abajo. Un taburete pequeño, entonces ya lo cortamos aquí. Es un prisma. Corto aquí. Eso quiere decir que el prisma es este. Como vemos aquí, lo único que saldría real es lo que entra dentro de este ángulo. A partir de ahora ya se distorsiona todo mucho. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de esta línea siga esta dirección. No tiene por qué seguir esta línea. Vamos a coger esta, por ejemplo. Si mantenemos que este punto, por ejemplo, tiene su sombra aquí, vamos a ver dónde lo ponemos para que no quede muy lejos. Lo que está claro es que este punto, la sombra de las líneas verticales, este punto, y la sombra de los rayos tiene que estar alineada. Entonces vamos a hacer que no caiga muy lejos. Entonces, si yo, por ejemplo, la coloco aquí, o sea, la sombra de esta vertical, que de repente sea, el rayo sigue esta dirección, y tengo que la fuga del rayo, fuga 4, es esta. Como debe estar alineada con esta, tengo aquí otro punto. Bueno. En realidad, los puntos que deben estar alineados son este, que es la de la vertical, luego la fuga de los rayos y la línea que viene por aquí, que la podemos poner ahí o donde queramos. Ahí coincidió estas dos alineadas con esa, pero la que tiene que estar alineada es esta con, o sea, donde corta esta aquí, la vamos a poner ahí mismo ya cogiendo esa fuga. O sea que la sombra de este segmento vertical es esto. ¿Y por qué? Porque aquí lo que hay que ver es que realmente todos los planos, o sea, todos los planos, todas las líneas que están en un mismo plano tienen sus fugas todas alineadas, siempre. Luego se verá más claro, hasta ahora está algo confuso. Entonces dibujamos el prisma, de repente la sombra de esta línea será una paralela, fuga hacia 1, y ahora tenemos la sombra de una vertical va hacia esa fuga, entonces la sombra de otra vertical irá hacia esa misma fuga, será esta. La sombra de esta línea será una paralela, irá hacia 2. Y ahora la sombra de una vertical, los rayos vienen en esta dirección. Eso quiere decir que corta aquí. Y esta debería estar alineada con esta. O sea que vendría por aquí, alineada hacia ese punto. O sea que la sombra de este objeto ya la sombreamos, tenemos el prisma aquí, esta cara oscura, esta cara y luego su sombra. Bueno, pues ese sería el prisma con sus sombras. Entonces tenemos la sombra de los rayos sigue esta dirección. Sigue esta dirección. Mientras que la sombra de las verticales sigue esta. O sea, sombra de las verticales sube y sombra de los rayos R sub 4. Y deben estar alineadas con esta, ya que estas tres líneas están en un plano. Y tenemos que el plano que forma la fuga de esta línea y
la fuga de esta línea está su recta del horizonte aquí. Por tanto, el punto fuga de esta línea debe estar sobre esa misma línea del horizonte. Y eso es lo que hay que entender. Bueno, eso quiere decir que la sombra, por ejemplo, de esta línea, pues era tal que, vamos a coger un punto cualquiera, por ejemplo este. Esta es una línea vertical, viene por aquí, es una línea vertical, va hacia aquí, y la sombra de las verticales dijimos que era esta. Entonces la sombra de los rayos es esta. Por tanto, donde corta aquí, la sombra de esta línea será una paralela. O sea que todo esto queda en sombra, llega a cortar aquí, entonces la sombra de una ortogonal sobre este plano sigue esta dirección. Eso quiere decir que esta línea tendrá una fuga y que esa fuga necesariamente debe quedar alineada con esta, por lo tanto debe quedar sobre esta recta, porque están en un mismo plano. Entonces esta corta a esa recta aquí. Llamaremos F sub 5. Eso quiere decir que en realidad todas las líneas ortogonales sobre este plano siguen esta dirección, su sombra, y por tanto la sombra del escalón este sigue la dirección hacia F sub 5, la de este escalón igual, la de este escalón igual. Y así todos. Por lo tanto la sombra del escalón será esta. Y todo esto quedará en sombra. Bueno, si hacemos ahora la sombra de cada una de estas líneas, que lógicamente va a desplazar cada vez más la sombra hacia adentro. Entonces lo mismo que hicimos aquí para cada una de estas líneas verticales, habría que hacerlo ahora también para esto. Entonces cualquier línea que cojamos aquí vertical, por ejemplo esta línea vertical, esta línea vertical haríamos lo mismo. Tenemos una línea, la sombra de una vertical va hacia allá, hacia aquella fuga, y, o sea, por aquí, a partir de este punto va hacia aquella fuga, y ahora por aquí va hacia el rayo. El rayo que era... Hay que ver hacia dónde queda, porque una cosa es F5, pero el rayo iba hacia R4. O sea que en realidad esta línea venía por aquí. O sea, teníamos la línea vertical. Ahora teníamos la dirección, vamos a poner las verticales, V. La dirección esta, H, por ejemplo. Dirección H y por último dirección hacia R4, aquí. Eso quiere decir que donde corte aquí, ahí estaría la sombra fugando hacia uno de esta línea, ya que será una paralela. Bueno, si hacemos lo mismo con todas, si hacemos lo mismo con la siguiente, dirección H y dirección hacia R4, corta aquí. Entonces su sombra será esta. Si hacemos lo mismo con la siguiente, estará más hacia adentro. Eso quiere decir que esto pues cada vez se va ampliando más. Ya no hago todas. Entonces queda esto en sombra. Lógicamente todos estos planos también en sombra. A ver si estamos cogiéndolo bien. No, es al revés. Este que pusimos en sombra es en realidad el que está en la parte superior y es el que no lleva sombra. O sea que en realidad los que llevan sombra son los verticales.
Bueno, esos son los de sombra y luego proyectaba la sombra también un poco aquí, fugando hacia F2. O sea que se proyectaba un poco la sombra aquí, sobre cada uno de los escalones, hacia F2. Y proyectaba también la sombra aquí lateralmente. Y luego la sombra de este tramo vertical que provocaba aquí estas sombras que se iban incrementando según bajábamos, hasta llegar al final, que es un tramo más grande. Y lógicamente esto también proyectará su sombra aquí, hacia F2. Sigue la sombra fugando hacia allá, todo esto queda en sombra. Bueno, necesariamente si esto llega hasta aquí, la sombra saldrá de aquí y vendrá por aquí. Por lo tanto, ya podemos dejar esto en luz. Y la sombra es esto. Por aquí venía el tramo hacia aquella fuga 1. Bueno, pues esto sería lo que quedaría en sombra en las escaleras. Y lógicamente este plano tiene más luz que este. También habrá más oscuridad en los entrantes. Como decía, este tramo pues tendrá más oscuridad que este, igual que este, por ser paralelo a él, también tendrá más oscuridad que este. O sea que en realidad este sí que tendrá más luz. Bueno, esto luego quedaba en sombra todo esto. Lógicamente siempre a igual distancia respecto a la escalera. Acá ya podríamos dar un tono todo igual por aquí. Podemos oscurecer con un difumino para igualar. Y aquí, por ejemplo, también. Bueno, aquí como ya vimos, cada vez se iba incrementando un poco más porque está más lejos, entonces está proyectando. Entonces la clave era hacer esta línea, este triángulo aquí, en cada una de las líneas. Entonces en el momento en que cortara a esta línea, haríamos una paralela a esta. Bueno, podríamos obtener todas las medidas en verdadera magnitud. Vamos solo a esbozar cómo se haría para que no se haga muy largo esto. Vamos a dar ahí más contraste en esa zona. Entonces, ¿cómo obtener, por ejemplo, las verdaderas magnitudes? Bueno, lo primero tenemos aquí la fuga. Entonces, haciendo una circunferencia aquí, sabemos que el punto de vista queda en la vertical sobre esta fuga, ya lo dibujamos aquí aparte. O sea, aquí. Hacemos una vertical por la fuga. Sabemos que el punto de vista queda aquí, entonces hacemos este giro,
lo podemos hacer aquí aparte. Entonces, hacemos este giro con centro aquí hasta que corte a la semicircunferencia que pasa por la proyección de este punto aquí. Entonces hacemos aquí la semicircunferencia y el arco superior corta en este punto. Por lo tanto, este es el punto de vista batido en el perfil. Estaría aquí exactamente sobre la vertical que pasa por la fuga y exactamente aquí. Eso quiere decir que este es el punto principal donde corta aquí a la vertical, aquí. O sea que esta distancia es donde está el punto de vista, exactamente. Y ahí está el plano del cuadro. Entonces lo que vamos a hacer es poner el plano del cuadro, por ejemplo, aquí. Y por tanto la traza es esta. Esta es la traza. Y como el punto de fuga dijimos que quedaba aquí, y la fuga aquí, pues tenemos que estas son las verticales respecto al plano del cuadro. Aquí debe haber un ángulo de 90, si está bien dibujado. Aquí está V abatido. Bueno, y por último, ya para concluir, para no alargar mucho esto, si de repente tenemos esto, vamos a coger por ejemplo este punto, hacemos una horizontal. Entonces, si hacemos por ese punto una horizontal, hay que pensar que esto tiene una orientación, está girado, pues realmente en el plano del cuadro está aquí. Entonces eso quiere decir que alineando V con ese punto, el rayo visual sigue esta dirección. Y como el plano del suelo sigue esta dirección, pues necesariamente hacemos esa dirección y de repente este punto en el perfil está aquí. Entonces el punto que llamaremos A, pues el punto en el perfil realmente es A' y su perspectiva es A segunda. Bueno, y esa es la clave para representar ahora todos los elementos. Por ejemplo, si quisiéramos representar la altura de esto, haríamos aquí una vertical y una vertical. Bueno, hay que decir que esta línea respecto esta línea esto y esta es paralela a esta, aunque no lo parezca. Bueno, y aquí hay una vertical. Bueno, pues hacemos esa vertical que seguirá esta dirección. Bueno, y si tenemos esa vertical, ahora sabemos que realmente este punto tiene su perspectiva aquí y sobre el cuadro aquí. Por tanto, al alinear con V, tenemos que ese punto, que la altura real de esto respecto al punto de vista y el punto principal, pues es esta. O sea que esta es la vertical, que proyectada sobre el plano del cuadro es esta. O sea que si este es el punto B', ahora tenemos aquí, bueno, prima le llamamos a este. Entonces tenemos B, aquí tenemos el punto A', aquí el punto B' y aquí el punto B segunda. Bueno, pues vemos que esta vertical realmente se transforma en perspectiva en esta línea. O sea, la perspectiva de la vertical, que es una ortogonal a la dirección del suelo, que es esta y que lo da esto, realmente se transforma en la perspectiva en esta línea. Entonces, al proyectarlo en el perfil, sale su dimensión aquí. Y ahora esta también se proyectaría aquí. Y los escalones también estarían laterales, o sea que no se vería el perfil de los escalones aquí, sino que se verían así en una proyección lateral como esto. Bueno, a partir de una perspectiva pudimos obtener algunos datos, la posición del punto de vista, por ejemplo, la verdadera dimensión de esto, su proyección en el plano del cuadro en el perfil, su proyección en la perspectiva, etc. Bueno, podríamos seguir, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí para no alargar la perspectiva de cuadro inclinado de unas escaleras. Habría que revisar también a ver si falta alguna sombra. Pensar simplemente que las verticales caían aquí y que este punto este y la fuga de estas líneas estaban los tres alineados, debido a que
las tres líneas formaban parte de un mismo plano, ¿no? Que es el plano, todo plano que es paralelo a este de aquí, ya que las verticales tenían la fuga aquí, estas tenían la fuga aquí, entonces este plano, entonces este triángulo está en un mismo plano, y eso quiere decir entonces que esta fuga, esta y esta estarán en una misma recta. Bueno, pues todo, siempre ese es el procedimiento para saber hacia dónde quedan las fugas.